Muchísimas gracias, Octavio, por la presentación. Y bueno, pues quiero agradecer, por supuesto, a Francisco Gómez Montt por la oportunidad que me da de estar aquí. Siempre es un honor venir al Instituto Nacional de Psiquiatría y sobre todo la oportunidad de convivir con pues, las mentes brillantes que me anteceden. El doctor Pérez Rincón, un gran maestro, el doctor José Luis Díaz, por supuesto, uno de los más importantes inspiradores de quienes hemos venido desarrollando en los últimos años el trabajo de esta convergencia entre las neurociencias y las humanidades. Por supuesto, también tengo un gran agrado de escuchar después de mi presentación al doctor Néstor Brownstein, que es una de las pues mentes también que nos han hecho formidables críticas y que ponen a nuestro trabajo en un escenario de reflexión muy necesario. También me da mucho gusto ver a mi amiga Jimena González Grandón. No pude estar en tu presentación, pero me habría encantado escucharla, pues siempre es de gran interés oír todas las presentaciones que se presentan en este coloquio de neurohumanidades. Por mi parte les voy a hablar acerca de la imaginación literaria. Y bueno, yo ambiciosamente titulé esta presentación Sociología y Neurociencia. Creo que les voy a quedar a deber las dos cosas, pero tómenlo como simplemente sugerencias, ¿no?, de lo que podría ser un entendimiento de la imaginación literaria, que es, por otra parte, uno de los fenómenos pues que entendemos menos bien dentro del ambiente científico, pero que por otra parte nos provee de recursos para la reflexión muy importantes. Iniciaré con un par de viñetas culturales. En tiempos de Mozart, el príncipe de Austria visitó un teatro para vigilar la calidad de cierta pieza de ballet. El estreno sería parte de una celebración real. Ningún detalle estético debía escapar a la sensibilidad aristocrática, bien versada en los cánones artísticos de su tradición. Pero al observar el ensayo, el príncipe se mostró incómodo. Sus acompañantes intentaron adivinar los orígenes de esa inquietud. «Todos estos saltos maravillosos no me conmueven», denunció el monarca. «Los bailarines son extraordinarios, pero sus movimientos me parecen ridículos sin la música. ¿Por qué no hay músicos en esta pieza?». Con temor a cometer una imprudencia, uno de los acompañantes balbuceó: «Usted mismo prohibió la música en el ballet, Su Alteza. ¿Quiere que la usemos otra vez?». El día de hoy, el pequeño príncipe todólogo parece anhelar los tiempos de la solemnidad omnisciente. El Premio Nobel de Literatura Bob Dylan ha generado debates interesantes en muchos estratos de nuestra cultura, pero uno de los juicios que leí de manera repetida en los comentarios de quienes protestaban por el galardón consiste en que el ganador es un músico y héroe popular indiscutible, pero un escritor de corto alcance. Para demostrarlo, el argumento del fiscal de la estética literaria plantea que, sin la música, la poesía de Dylan pierde su magia y es cursi o banal. Pero, ¿no actuamos como el príncipe austriaco cuando queremos leer canciones sin música? ¿Por qué deberíamos de asumir que la esencia de la literatura radica en la lectura y la escritura? Entonces, para adelantarles un poco el guión de esta presentación o de la discusión que pretendo hacer, entiendo la creación literaria como un proceso que tiene por lo menos dos vertientes. Un proceso de especialización verbal, donde fundamentalmente es el canon fuerte de la literatura que se lee en los libros, el canon de la literatura basado en la poesía, en la novela, etcétera. Pero por otra parte también una rama de creación transmedial que ha estado ahí desde el principio. Ahora se ha puesto de moda por los medios digitales, pero en realidad es tan antiguo como la especialización verbal. Una definición que a mí me gusta de literatura y que en particular aplica a la literatura como especialización verbal es que la literatura es un arte verbal basado en el juego de las palabras. Es una definición que viene de Nabokov y no, según esta definición la literatura no es otra cosa más que esa voluntad de jugar con las palabras. Siempre que jugamos con las palabras hacemos literatura, independientemente de que esto acontezca en la conversación cotidiana o en la alta cultura. Por otra parte, dentro de la creación transmedial, entendemos a la literatura como parte de un juego multidisciplinario y colectivo. En el caso de la literatura que viene de la especialización verbal, entiendo a la literatura como escritura y como lectura, y por otra parte a la literatura como género oral.
Aquí también hay pugnas interesantes entre estos dos dominios. Frecuentemente hay intentos de jerarquizar estas formas de creación. Y estas jerarquías, por supuesto, tienen un fuerte sustrato político, se aplican o simplemente reproducen todas las formas jerárquicas de nuestra sociedad. E igualmente veo una pugna por el establecimiento de jerarquías entre las formas literarias canónicas basadas en la especialización verbal y las formas transmediales que clásicamente existen en el teatro, en la música, en el cine o más recientemente en la novela gráfica o la literatura electrónica transmedial. Es interesante observar a nivel sociológico, a nivel cultural, las pugnas entre estos dos grupos. No quisiera yo llevarlo a una especie de darwinismo sociobiológico en el cual personas que tienen una especialización, por ejemplo, de pensamiento visual, entran en pugna con quienes tienen una especialización verbal. No tengo idea de cuál es el sustrato de esto. No sé si hay un sustrato genético, si es epigenético, si es una integración genética cultural. No tengo idea y no pretendo especular al respecto. Lo que sí veo como observador de nuestra cultura es que hay gente con preferencia por un tipo de producto literario y hay gente que tiene preferencia por el otro tipo de producto literario, pero ambos creen que el suyo es el camino. Entonces, en el mundo cultural donde convivo, veo que las personas, por ejemplo, que están haciendo este tipo de literatura, piensan que ese es el futuro de la literatura, ¿no? Hay algunas piezas interesantes sobre el futuro de la literatura, ahora que estamos en tiempo de artes digitales, y aparentemente ese futuro de la literatura pasa por productos transmediales, en donde la palabra se comunica con la imagen y la música para generar productos multidisciplinarios. Todo esto se eleva también a una discusión filosófica acerca de la autoría, la agencia, el rol de la individualidad. Se nos dice que el tiempo del individualismo pues ya debería de ceder su paso a una especie de colectivismo de la creación artística, donde el entendimiento de la autoría se diluye mucho, por lo menos como un producto individual, para dar paso al entendimiento de la autoría como un proceso colectivo. También esto se ancla con otras discusiones muy interesantes que tienen que ver con la originalidad o no de la obra literaria, donde se nos dice mucho que como algunos autores lo han planteado, ¿no? Todo el tiempo estamos, cuando escribimos, plagiando a otros autores y lo único que podemos hacer es si los estamos plagiando o no. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, el artista conceptual Kenneth Goldsmith escribió su libro de escritura no creativa, donde dice que ya no tenemos que ser originales, lo que tenemos que hacer es plagiar y que lo único que podemos hacer es reflexionar en torno al plagio, porque de todas maneras estamos plagiando, sepamos o no que estamos plagiando. Yo pienso que eso es una postura muy radical, pero de todas maneras es un cuestionamiento interesante. En todo caso, a mí me gustaría tomar un concepto que tomé de un artículo del grupo del doctor Bruce Miller de la Universidad de California, que es el concepto de la creatividad transmodal, que me parece que puede ser un puente conceptual interesante entre estos dos formatos de la creación literaria, la creación transmedial y la creación como producto verbal puro o especializado. Bien, a pesar del riesgo de un reduccionismo neurocientífico, me gusta pensar en la creatividad transmodal como una facultad cognitiva capaz de generar renovaciones periódicas de las disciplinas artísticas. En la literatura, las formas canónicas se especializan en procesos de creación verbal, pero hay variantes transmodales de creación literaria en el teatro, la música, el cine. Allí la literatura es parte de una creación colectiva, donde convive con los otros lenguajes artísticos especializados. Algunos teóricos de la literatura jerarquizan estas formas literarias. Yo las veo simplemente como ramas de la diversidad estética. Pero me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que tiene que ver con el fenómeno de la experiencia literaria, porque el fenómeno de la creación está muy centrado en el escritor o en el productor de literatura, pero en un sentido más amplio, la experiencia literaria involucra no solo al creador, sino también al receptor de esa información o al lector, ¿no? Entonces, en estos dos ámbitos, si entendemos a la literatura como parte de un juego multidisciplinario y colectivo, o si entendemos a la literatura como juego verbal o arte verbal, nos podemos plantear cómo es la experiencia artística en la creación transmedial y cómo es la experiencia literaria que surge de la escucha, cómo es la experiencia literaria que surge de la lectura.
¿Cómo es la vivencia imaginativa propia de la experiencia literaria? Acontece como una vivencia multisensorial, intelectual y emotiva. En otras palabras, ¿cómo es nuestra experiencia imaginativa realmente? Es una pregunta que se ha planteado mucho. Sabemos que hay muchas definiciones de imaginación. Es un tema magnífico para buscar una convergencia entre literatura y neurociencia, porque quizá de todos los géneros literarios, el género del arte poética o ars poética es el que mejor permite entender los mecanismos de la creación y de la vivencia artística y su relación con los mecanismos cognitivos y emocionales estudiados por las neurociencias. Entonces quiero proponerles algunos ejercicios de imaginación. El primero es un texto de Italo Calvino en su libro Las Memorias de San Giovanni, y en particular es el último texto que se llama Desde lo opaco. Si entonces me hubieran preguntado qué forma tiene el mundo, habría dicho que era en pendiente, con desniveles irregulares, con entrantes y salientes, y por eso siempre me encuentro de alguna manera como en un balcón, asomado a una balaustrada, y veo disponerse a derecha e izquierda, a diferentes distancias, lo que el mundo contiene en otros balcones o palcos de teatro, arriba o abajo, de un teatro cuyo escenario se abre al vacío, sobre la alta franja de mar, contra el cielo atravesado por los vientos y las nubes. Entonces, claramente aquí hay una gran visibilidad en este texto. Hay por lo menos la recreación de esa visibilidad. Podríamos decir que es una visibilidad imaginaria o un remodelamiento literario de esta visibilidad. Como todos sabemos, en sus 6 propuestas para el próximo milenio, Italo Calvino inició sus propuestas para el entendimiento de la literatura en este milenio que ya vivimos ahora, justamente con el concepto de la visibilidad. Pero este no es un concepto que forzosamente esté en todos los autores. Ahora les planteo otro ejercicio de imaginación. Este lo tomé de Las Bocanes Malditas, de Óscar de la Borbolla. Y bueno, pues además es una excelente crítica antipsiquiátrica, así que se la dedico al doctor Brownstein. No, doctor, no, sopló ronco Rodolfo. Los shocks no son modos. Los locos no somos pollos. Los shocks son como hornos, son potros con motor, sonoros como coros o como cornos. No, doctor Otto, los shocks no son forzosos, solo son poco costosos, son lo cómodo, lo no moroso, lo pronto. Doctor, los locos solo somos otro cosmos, con otros otoños, con otro sol. No somos lo morboso, solo somos lo otro, lo no ortodoxo. Otro horóscopo nos tocó. Como ustedes pueden ver en este texto, lo que domina es el aspecto acústico, la fonética de las frases. Digamos, el mérito del autor, que no es poco, es haber encontrado una cadena de significaciones coherentes y de gran interés por lo demás, pero el eje central de la experiencia literaria en este caso y del proceso creativo es el recurso de utilizar únicamente la letra O. Bueno, se nos acabó la pila, si me ayudan, y mientras quisiera avanzar un poco más en las ideas, en lo que tenemos una recuperación del recurso tecnológico. Entonces, les comentaba yo que desafortunadamente en el ámbito literario veo con frecuencia estas pugnas que se presentan entre quienes tienen una forma dominante de imaginación visual y quienes tienen una forma dominante de imaginación verbal. Ya decía yo que no sé si esto es resultado de una dominancia cerebral. Esa podría ser una hipótesis neurobiológica. Quizá hay una dominancia cerebral en algunos sujetos que tienen preferentemente desarrollados estos módulos visuales, y otros sujetos tienen más desarrollados los módulos verbales. Sabemos que el pensamiento visoespacial está preferentemente desarrollado en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo desarrolla preferentemente los productos verbales. Esto podría ser una primera propuesta. Luego vendría una crítica a esta propuesta. Pensaríamos que en realidad lo que hay son formatos culturales que enfatizan una cosa o la otra. Aquí, por ejemplo, en el terreno de la historia de la cultura podríamos plantear, muchas gracias, podríamos plantear que con el auge de la imprenta, ¿no? En el Renacimiento, se pudieron transmitir en forma mucho más veloz ideas a través de la escritura verbal, y que esto permitió el auge de una filosofía logocéntrica y de una cultura logocéntrica en general. Y que hoy en día con los medios digitales tenemos la posibilidad de transmitir a distancia imágenes
visuales, y esto le da por primera vez a la imagen visual la posibilidad de ser comunicada a distancia con una dinámica mucho más rápida que no tenían habitualmente estos métodos, ¿no? Por ejemplo, el telégrafo, ¿no? Que fue un recurso tecnológico muy importante en su momento para comunicar a personas a distancias muy grandes. El telégrafo no puede codificar adecuadamente imágenes visuales, pero sí conceptos verbales, y este tipo de recursos permiten que la comunicación se haya centrado alrededor de la palabra, y esto habría formado entonces una cultura logocéntrica que hoy estaría en crisis. Pero también esta crítica, digamos, histórica a los conceptos de dominancia cerebral también podría a su vez ser criticada, ¿no? Porque uno podría pensar que en realidad la cultura visual pues, ha dominado a la humanidad desde sus orígenes, ¿no? Desde las pinturas rupestres, por supuesto, hubo grandes debates en torno a los iconoclastas y los iconofílicos y todo el arte visual religioso, pues fue muy importante en su momento. Entonces, yo no tengo una solución al problema que les he planteado, pero afortunadamente sobrevivimos al problema tecnológico con esta pequeña improvisación en torno a la cultura visual y el telégrafo y todo lo que y las incoherencias que les acabo de decir. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio de imaginación número 3. Se titula El hombre que fingía vivir, único personaje que necesita explicación, y la tiene doble, le faltó existencia pero abundó de aclaraciones. En esta novela el hombre que fingía vivir no es visto ni aludido, no figura, es un personaje así, idiosincrásico, él es así, y tan característicamente que no se nota que no figura. Quisiera hacerlo, si cabe aún, más prominente en la novela, acrecer la importancia condigna a un no existente. Decir, por ejemplo, que él ejecuta la ausencia realizada por fin en arte, lograda en símbolos y aún ocupando lugar. Bueno, este es un texto de Macedonio Fernández en su libro que se llama El Museo de la Novela de la Eterna, que es un proyecto de literatura radical donde prácticamente, como ustedes acaban de ver, hay muy pocas imágenes sensoriales. Es un proyecto de literatura abstracta, podríamos decir, un juego literario basado en conceptos abstractos. Aquí está el concepto de fingir, el concepto de explicación, el concepto de aclaración, el concepto de figura, el concepto de novela no existente, ausencia, arte, símbolos, etc. En realidad lo que tenemos es el acceso a muchos conceptos. Entonces, la pregunta que yo les hago, porque yo me la he hecho muchas veces, pero no sé si tengo algún tipo de alexitimia para las imágenes sensoriales, que ya tendremos ocasión de comentar el concepto de alexitimia. Yo no sé, cuando ustedes leen este texto, cuál es su experiencia imaginativa. Es decir, todos entendemos el texto, pero exactamente qué es lo que entendemos o cómo lo entendemos. Podríamos entrar a pensar que es una cadena de significados y significantes, ¿verdad? Infinita, que un concepto nos lleva al otro, etcétera. Pero ¿cómo imaginamos estos conceptos? O sea, el concepto de figura, el concepto de ausencia, el concepto de símbolo, no lo vemos realmente, o sí lo vemos, o lo escuchamos. Creo que este tipo de texto es muy diferente a este otro tipo de texto donde domina mucho la imaginación acústica o la imaginación visual. Aquí tenemos más bien el acceso a otro tipo de, no sé si llamarles imágenes mentales. El doctor Néstor Brown, el doctor José Luis Díaz nos podría aclarar esto. ¿Son imágenes mentales las imágenes abstractas? O sea, ¿es correcto llamarles imágenes abstractas? ¿Son imágenes o estoy utilizando el término imagen en un sentido metafórico? Es lo que yo no sé, ¿no? Son preguntas que me hago y que para las cuales quisiera problematizar un poco más. Bueno, entonces, dando un paso atrás y luego para ir hacia adelante, quisiera penetrar un poco a la preocupación por cómo surge la creatividad verbal y entonces tratar de analizar sus posibles horizontes. En alguna conferencia previa iniciamos esta plática preguntándonos qué cosa es el pensamiento, porque la literatura sobre esto está hecha de palabras y por lo tanto es un conjunto de pensamientos verbales que han sido transmitidos y objetivados. Entonces, el pensamiento lo podemos entender desde la perspectiva del desarrollo neuropsicológico y de ahí pasar a temas de conectividad y de neurociencia. Al pensar con palabras, un sujeto organiza información que no ha sido pensada y no está claramente entendida.
Pero el hecho de que un sujeto actúe a la vez como audiencia y orador suscita una curiosa pregunta: ¿quién le explica a quién? Es decir, cuando pensamos con palabras, nos preguntamos, por ejemplo, a ver, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? Bueno, tengo que dar la plática de creatividad y en el ámbito de neurohumanidades, en el Instituto de Psiquiatría. Pero ¿por qué me lo pregunto en primer lugar? O sea, si yo me lo pregunto a mí mismo, ¿por qué me lo tengo que preguntar? O sea, ¿que no lo sé? ¿No? Porque al final yo mismo me lo voy a contestar, pero ¿por qué me lo tengo que preguntar? Esa es la pregunta que yo creo que interesa al neurocientífico. Si revisamos un esquema general del neurodesarrollo, sabemos que más o menos a los 3 o 4 meses de edad aparecen vocalizaciones prosódico-emocionales. Es una etapa previa a la mielinización callosa y a la mielinización del hemisferio izquierdo. Después se forman sílabas y estas vocalizaciones prosódicas adquieren segmentación y secuenciación. Viene una maduración del fascículo arcuato y de las áreas del lenguaje. Finalmente aparece el discurso egocéntrico, nos dice Vygotsky, lo confirma Piaget. Esta es una forma de discurso explicatorio donde el niño se explica a sí mismo lo que está haciendo, primero después de que lo hace, después al momento de estarlo haciendo y finalmente antes de hacerlo. Vygotsky pone el ejemplo de que un niño pinta, por ejemplo, hace un dibujo y después de hacerlo lo explica, pero conforme avanza en su desarrollo, lo explica mientras lo dibuja y al final anuncia que lo va a dibujar, como si las partes lingüísticas del cerebro, estoy haciendo aquí una primera hipótesis neurocientífica, como si las partes lingüísticas del cerebro ganaran un acceso más rápido a los planes y la información que está surgiendo en módulos no lingüísticos del cerebro. Entonces, aquí la hipótesis es que estos procesos tienen que ver con una maduración de la conectividad neurolingüística y de la comunicación interhemisférica. Esto nos lleva a un problema que ha planteado recientemente el doctor Pérez Rincón, que es el problema de la alexitimia. Y interesantemente la alexitimia se estudió en aquellos momentos de auge del estudio de la callosotomía y del cerebro dividido, y el doctor Klaus Hopp demostró que individuos con callosotomía desarrollaban, interesantemente, alexitimia, es decir, una incapacidad para la verbalización de estados subjetivos, sobre todo de estados emocionales, pero también nos mostraba que había una gran disminución en las capacidades imaginativas y en las capacidades de simbolización de estos sujetos. Esto se conecta con los trabajos del doctor Peter Emanuel Sifneos, quien acuñó el término de alexitimia, pero interesantemente Sifneos lo acuñó en un escenario completamente distinto. Él estudiaba víctimas de los campos de concentración de los nazis, que tenían inicialmente problemas psicosomáticos, y en este contexto acuñó el concepto de alexitimia, que sería entonces la dificultad para identificar y comunicar estados emocionales, distinguir entre emociones y sensaciones corporales, enfocarse en experiencias internas con respecto a acontecimientos externos, desarrollar procesos de simbolización, lo cual se expresa en un déficit de fantasías y capacidades imaginativas, por lo cual esta dupla de autores y ahora con el doctor Pérez Rincón también piensan que es un modelo interesante opuesto a la creatividad, sería como el reverso no creativo, ¿no? O el reverso de la creatividad. Entonces, hay algunos casos de alexitimia muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de una mujer que hemos estudiado en el Instituto de Neurología que presenta un grave intento de suicidio porque asegura que no tiene sentimientos. Y su discurso estereotipado, una y otra vez ella insiste en que no tiene sentimientos. A pesar de que la paciente llora, se muestra enojada, su conducta emocional es evidente, pero ella asegura que no tiene sentimientos. Y no parece estarlo usando como una metáfora o como otros pacientes deprimidos que dicen que tienen dificultad sobre todo para los sentimientos positivos, sino ella en general dice que no tiene sentimientos, no tiene miedo, no tiene ira, no tiene tristeza, no tiene ningún sentimiento, pero sí lo actúa. Entonces pareciera un caso muy importante de alexitimia. Y esto, por supuesto, me recordó el texto de este gran autor, Roger Bartra, en El duelo de los ángeles, donde pasando a un terreno muy diferente, Roger Bartra nos plantea, no utiliza jamás el término alexitimia, pero voy a tratar de establecer la conexión entre estos dos problemas. En El duelo de los ángeles, Roger Bartra nos presenta lo que Christopher Domínguez llamó unos cuentos filosóficos, que son de 3 grandes pensadores de la modernidad: Kant, Weber y Walter Benjamin, quienes padecían, según Bartra, formas de sufrimiento encubiertas por la intelectualización. Esta incapacidad para la toma de conciencia emocional sucede en auténticos creadores de obras filosóficas en los cuales hay filtraciones de un canon melancólico, pero estas filtraciones permanecen ocultas ante la mirada de sus autores.
La melancolía funciona así como un centro de gravedad que ejerce efecto sobre el discurso, pero no es percibido a simple vista. Entonces Bartra nos plantea que estos autores viven el canon melancólico, pero no lo diagnostican, no lo ven, no lo verbalizan, no lo conocen, jamás hablan de eso. Ellos no dicen encontrarse melancólicos, utilizan crean un edificio formidable intelectual, cuyo centro parece ser este sol negro de la melancolía, como le llamaba Gerard de Nerval, pero ellos no logran verbalizarlo. Este problema, por supuesto, la convergencia entre melancolía y creación filosófica o literaria, pues es muy viejo, ¿no? Lo planteaba este texto que no se sabe si es apócrifo o es auténtico de Aristóteles, el famoso problema 30. Y si nada más nos concentramos en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, pues aquí tenemos una lista no completa de ninguna manera de todas las personalidades que se suicidaron, que vivían este canon melancólico y esta convergencia con la creatividad, ¿no? Planteada en su momento por Aristóteles. Aquí cito a Roger Bartra en otro libro, que en realidad esto lo tomé del libro Cultura y Melancolía, donde nos dice que la melancolía se convierte en una red mediadora que comunica entre sí a seres que sufren o intentan comprender la soledad y el aislamiento, la incomprensión y la dislocación, la transición y la separación. Así podemos suponer que quienes participan del canon de la melancolía se entienden y se desentienden, se comunican en la soledad y codifican el misterio de la separación. Para Bartra, la melancolía es como un artefacto cultural, como una red exocerebral, para utilizar sus conceptos, como una prótesis cultural en donde converge de alguna manera procesos de, como él le llama, diversificación de las experiencias humanas, que en última instancia producen aislamiento, separación. Y creo que hoy en día todavía quienes nos dedicamos a la clínica, cuando nos aproximamos a un paciente deprimido, a un paciente con depresión melancólica, es una gran oportunidad para escuchar no solo el discurso individual de ese paciente, sino todas estas filtraciones de este canon melancólico que tiene sus orígenes, según la doctora Sheridan, en estos dos ejes sociales, el eje de la amenaza y el eje de la privación, ¿no? Por supuesto, los procesos neurales asociados a la depresión, que están ahí también presentes, pero simplemente están codificando estas experiencias y organizándolas dependiendo de las propiedades específicas o idiosincráticas de ese individuo. Regresando al caso que les planteé, esta mujer que no tenía sentimientos, lloraba, vociferaba con rabia, pero afirmaba con gran convicción que había perdido por completo cualquier sentimiento, incluyendo la ira o la tristeza. Al señalarle su conducta emocional evidente, era incapaz de vincularla con estados de conciencia sentidos por ella misma. Sus estudios de neuroimagen mostraron pequeñas lesiones en una región cerebral conocida como corteza de la ínsula. Aquí en esta región, en la corteza de la ínsula, aparecían muchas pequeñas lesiones que no quedaban completamente claras, si eran secuelares, si eran resultados de alguna enfermedad vascular o autoinmune, pero esta corteza de la ínsula interesantemente está encargada del monitoreo de estados corporales, de la interocepción, y forma parte de los relevos neuronales necesarios para la verbalización emocional. Entonces, esta verbalización emocional es muy interesante porque, a diferencia de la verbalización sensorial, que está es pública y nos permite desarrollar un léxico más universal o más válido, la verbalización emocional se refiere a procesos, por supuesto, preverbales que emergen desde la relación entre el medio interno fisiológico, el hipotálamo y diferentes estructuras límbicas, pero además es profundamente individual y personal. A mi juicio, esto permite que no se desarrolle en forma tan amplia un léxico emocional. Este problema preocupó mucho al doctor José Luis Díaz, que en muchos textos se ha preocupado de ver cómo codificamos socialmente y cómo es la codificación neural de las emociones. A veces en la clínica hablamos de las famosas 6 emociones básicas que en realidad vienen del libro de Charles Darwin, ¿no? De la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, y que luego retoman otros autores contemporáneos y se ha popularizado mucho, ¿no? Supuestamente hay emociones universales como la ira, el miedo, la sorpresa, etcétera, pero en realidad estos son códigos verbales muy, muy restringidos. El propio Darwin decía que había muchos más, y también en las versiones contemporáneas se sabe que es así. En este artículo, por ejemplo, José Luis Díaz se ha preocupado por encontrar un léxico emocional mucho más amplio que nos permita hacer mejores investigaciones sobre la verbalización emocional.
En el libro del doctor Pérez Rincón se encuentra otra versión de este problema y es una versión histórica que tiene que ver con el desarrollo de este lenguaje de la subjetividad fuertemente anclado en las emociones. Entonces, el texto del doctor Pérez Rincón nos plantea los trabajos de la escuela de Bruno Snell, quien plantea que, por ejemplo, en el relato de Homero, en la Ilíada, no hay todavía un lenguaje de la subjetividad muy bien desarrollado. Lo que se usan son metáforas, como metáforas corporales. Por ejemplo, para hablar de cualidades de personalidad se dice que un sujeto tiene un pie rápido, un ojo despierto, una buena cabeza, como si no se hubieran desarrollado todavía estas metáforas que darán lugar al lenguaje de la subjetividad. El doctor Pérez Rincón también nos plantea aquí que el monólogo de Odiseo soporta corazón, que es una pequeña crisis en la toma de decisiones, es un momento crítico en el desarrollo de este lenguaje de la subjetividad. Y este lenguaje de la subjetividad hace posible un terreno para la metacognición, que a su vez hace posible el surgimiento de la introspección, la confesión religiosa, la psicoterapia, el análisis filosófico, y esto permite además el desarrollo de una conciencia de la individualidad, la gestión del libre albedrío y el sentido de responsabilidad moral. Por supuesto, esto se ha venido desarrollando en la literatura y una buena parte de la imaginación literaria trata sobre el desarrollo de este lenguaje de la intersubjetividad, donde, por ejemplo, aquí tenemos obras literarias que tratan sobre la subjetividad de una mujer, pero todavía son escritas por hombres, ¿no? Ya tenemos aquí en el siglo XX, por ejemplo, los fabulosos trabajos de Doris Lessing, El cuaderno dorado, por ejemplo, que sí es un tratado, ya un testimonio de primera mano de la subjetividad femenina, ¿no? Por supuesto, aquí también incluí los trabajos de Proust, porque además, de otra manera, el doctor Pérez Rincón se enfadaría conmigo para siempre, ¿no? Si no mencionara yo los trabajos del doctor Proust. Bien, estas elaboraciones o estos conceptos son, a mi juicio, correlativos de los que desarrolla Milan Kundera en El arte de la novela, en su ensayo El arte de la novela, donde nos dice que la transformación de la novela es la historia de las revoluciones sucesivas en nuestra concepción de la identidad personal. Primero elaboramos variaciones del mito del héroe, mediante relatos en tercera persona acerca de hechos extraordinarios. Más adelante, la literatura explora la perspectiva en primera persona, hasta alcanzar una observación microscópica de nuestra conciencia en movimiento perpetuo. A partir de Kafka, la literatura se plantea la pregunta: ¿cuáles son las posibilidades del hombre en un mundo en el que los condicionamientos exteriores se han vuelto tan demoledores que los móviles interiores ya no pesan nada? Kundera va más allá y afirma que la vida es una trampa, lo hemos sabido siempre. Nacemos sin haberlo pedido, encerrados en un cuerpo que no hemos elegido y destinados a morir. En compensación, el espacio del mundo ofrecía una permanente posibilidad de evasión. Un soldado podía despertar del ejército y comenzar otra vida en un país vecino. En nuestro siglo, de pronto, el mundo se estrecha a nuestro alrededor. Este sentimiento de asfixia anunciado por Kundera es el fundador de la narrativa contemporánea, y la novela es un testigo insobornable de este desconcierto. Todo indica que vivimos en una sociedad tejida a base de fuerzas económicas y militares, pero también mediante ficciones que toman la forma de mitos sobre nuestro origen y destino. Al mirar la historia de las religiones y los sueños nacionalistas, confirmo el poder de ciertas ficciones transgeneracionales. De los pueblos elegidos a la Tierra Santa, de las razas superiores a la visión de los vencidos, el poder de la ficción participa en la formación de identidades colectivas o individuales. Hago una pausa para regresar a las consecuencias neurológicas de todo lo que estamos planteando. Este lenguaje de la subjetividad, que por supuesto se da en un gran diálogo cultural, también en el ámbito individual tiene consecuencias específicas en el cerebro de cada individuo que se somete a este proceso, y además esto también de alguna manera establece un vínculo entre la literatura y la psicoterapia. Este artículo, por ejemplo, estudió de qué manera simplemente el etiquetar verbalmente a las emociones cambiaba la señal cerebral de las emociones, ¿no? Por ejemplo, aquí la actividad cerebral de la amígdala y de la corteza prefrontal, sobre todo la corteza ventromedial, se modificaban simplemente al verbalizar la emoción. Entonces, pareciera que el uso de códigos simbólicos, y en particular códigos verbales, es capaz de modificar la actividad frontolímbica. La creación literaria aparece entonces como una prótesis cultural para la construcción plástica de nuestras redes cerebrales emocionales.
Aquí surge el concepto de simbolexia, que lo he tomado del libro del doctor Pérez Rincón, que sería el reverso creativo de la alexitimia, es decir, esta capacidad renovada y en una intersección cultural permanente, donde el individuo es capaz de verbalizar estados subjetivos y al mismo tiempo de transformarlos. En estudios más recientes de conectividad se plantea que el establecimiento de estas redes neuronales sucede en los individuos altamente creativos en forma diferente a como sucede en la psicopatología. Aquí se identifican 3 redes que son relevantes: la red por defecto o default network, la red de saliencia que codifica sobre todo estados emocionales relevantes y los sistemas ejecutivos. Entonces, en los individuos altamente creativos, aparentemente estas 3 redes tienen un modo de operación que es muy distinto al que ocurre en individuos que tienen psicopatología. Entonces, finalmente quisiera aterrizar lo que hemos platicado anteriormente en un concepto que es el concepto de la creatividad transmodal. Entiendo entonces estos procesos transmodales como la transformación de la información que acontece en las redes neurales. Ya vimos también que esto está sometido al modelamiento de las redes culturales a través de códigos semióticos, pero la creatividad transmodal puede servir también como un puente interesante para entender diferentes mecanismos de imaginación literaria. Y para finalizar voy a plantearles un caso clínico que creo que es altamente sugerente, es del grupo del doctor Bruce Miller y se llama Unraveling Bolero. Es un caso de afasia progresiva, pérdida del lenguaje, creatividad transmodal y creatividad transmodal y su relación con la neocorteza posterior derecha. Se trata de una mujer de 53 años de edad que después de un accidente automovilístico comenzó a pintar para rehabilitarse. Al principio hacía este tipo de cuadros que son como muy realistas, pero después, a los 53 años, hizo este cuadro que se llama Unraveling Bolero o Desenredando al Bolero, en el cual trata de hacer una traducción visual de estos procesos acústicos, ¿no? De la información auditiva que recibe a través del lenguaje, de la música, la pone, por así decirlo, en imágenes. Y esto, aquí está el cuadro completo, ¿no? Es una representación visual del bolero de Ravel. E incluso los investigadores se dan a la tarea de estudiar, por ejemplo, los procesos que se presentan a nivel acústico y los procesos y sus diferentes representaciones intermodales, ¿no? Que hacen posible la transferencia de datos a la manera de una especie de sinestesia adquirida que la paciente no había tenido previamente. En todo caso, es interesante que evolucione y nos va dejando un testimonio visual de lo que está ocurriendo en su subjetividad. Ella empieza a hacer otro tipo de cuadros, un poco diferentes al anterior. Ahora empieza a ser como cuadros más abstractos. Por ejemplo, este le llamó Pi y es como una especie de representación matemática muy abstracta. Luego hizo este otro cuadro que se llama ABC, el libro de los invertebrados, que son también como representaciones geométricas y abstractas y conceptos biológicos. Finalmente, el último tipo de cuadros que hace son más bien ya como de una especie de fotorrealismo, donde solamente representa estas imágenes con gran exactitud, pero ya no hay estos procesos abstractos y tampoco hay estos procesos transmodales. Interesantemente, mientras todo esto sucedía, la paciente perdió el lenguaje en forma completa. Hubo una progresión interesante de la atrofia en las regiones esperadas, en el opérculo frontal, en el hemisferio izquierdo, y se fue haciendo una documentación neurológica del caso, al ser como todos sabemos, una afasia primaria progresiva, es un tipo de demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que tiene fuertes correlatos biológicos, muchas veces genéticos, incluso se pueden medir pues ya en algunos casos desde que el bebé se encuentra inútero, ¿no? Ya se puede saber que años después podrá tener estas formas de demencia frontotemporal. Pero lo interesante del caso es que a medida que se van perdiendo ciertos módulos cerebrales, se va transformando el proceso creativo. A la vez que había pérdidas, también hubo ganancias. Los investigadores pudieron mostrar un aumento de actividad en la región parietal derecha y ganancias de volumen, que es muy interesante. O sea, hubo ganancias de volumen cerebral en el hemisferio derecho. Y bueno, aquí está la gráfica, ¿no? A medida que la paciente tiene este pico creativo, al parecer se encontraba en el dominio de sus funciones con una transferencia de información desde los módulos auditivos a los abstracto simbólicos, de ahí a los visuales, a los motores, para la representación visual. Sin embargo, a medida que progresa la enfermedad, se pierde la conectividad entre diferentes módulos.
Aquí, por ejemplo, se pierde la conexión con el sistema auditivo y las representaciones son más bien abstracto-visuales. Después se pierde la conexión también con los módulos abstractos simbólicos, sobre todo de la corteza parietal, y únicamente se presentan estas obras como fotorrealistas, ¿no? Que no buscan ningún tipo de conceptualización abstracta. Y finalmente se pierde ya la conectividad por completo y cesa por completo la pintura. Algunos años después la mujer desafortunadamente falleció. El estudio de patología demostró que tenía una taupatía del tipo de las demencias frontotemporales. Pero esto nos lleva ya para finalizar al concepto de la región transmodal o los procesos transmodales. Son procesos que integran información visual e información auditiva para formar módulos donde la información ya no es ni visual ni auditiva, ¿no? Donde se generan estos procesos abstractos, que pueden también generarnos psicopatología, como en este caso de demencia semántica, que les he platicado en alguna ocasión. Solo pongo un ejemplo. La paciente, por ejemplo, puede repetir la palabra lavadora, ¿no? Y puede escribirla si se la dictan, o puede leerla en voz alta cuando la lee, pero no sabe ya el concepto de lavadora o el concepto de lavandería. O, por ejemplo, ella llevaba 30 años siendo vegetariana y ahora podía decir la palabra vegetariana, podía escribirla o podía leerla en voz alta, pero cuando se le pregunta qué significa vegetariano, ya no entiende qué significa vegetariano. Pero no solo eso, ha empezado a comer carne, ¿no? Entonces su conducta se transformó al haber esta transformación conceptual. Bueno, este es el terreno muy interesante de la investigación de la memoria semántica, donde algunas investigaciones nos plantean también representaciones cerebrales diferentes para regiones donde hay un alto contenido sensorial en los conceptos o en las imágenes, y las palabras que tienen muy poca, no sé cómo llamarle, imaginabilidad quizá, es decir, que no tienen una adecuada representación sensorial. Entonces finalizo con este último ejercicio de imaginación. Dice, con la nada no podíamos tener más contacto que a través de ese poco que la nada había producido como quintesencia de su inanidad. De la nada no teníamos más imagen que nuestro pobre universo. Toda la nada que podíamos encontrar estaba allí, en lo relativo de aquello que es, porque también la nada no había sido más que una nada relativa, una nada secretamente recorrida por vetas y tentaciones de ser algo. Sí es cierto que en un momento de crisis de su propia nulidad había podido dar lugar al universo. Es un texto de Italo Calvino que se llama La nada y lo poco. Y como ven, es un texto de imaginación abstracta donde es muy difícil tener una representación sensorial. Entonces finalizo diciendo a ustedes que el uso de códigos simbólicos y en particular códigos verbales es capaz de modificar y remodelar las redes neurales frontolímbicas y las redes neurales que dan soporte a nuestra memoria semántica y episódica. La creación literaria aparece como una prótesis cultural disponible para la expresión de nuestras redes cerebrales emocionales y su construcción plástica. La construcción plástica del lenguaje de la intersubjetividad permite la formación de recursos metacognitivos que ofrecen un espacio ampliado para la modelización, manipulación y transformación de la información que proviene del medio externo y del medio interno. El concepto de creatividad transmodal puede ser una herramienta útil para establecer puentes conceptuales entre formas multidisciplinarias de literatura y formas especializadas en la creación verbal pura. También nos provee de conceptos para comprender procesos no sensoriales de la imaginación literaria, incluyendo la imaginación de conceptos abstractos y la imaginación emocional y moral. Finalmente, frente a los desajustes del mundo planteados por Amin Maalouf y por el doctor Héctor Pérez Rincón en su magnífico libro Simbolexia, nos preguntamos si la creación literaria es una prótesis artística para buscar la homeostasis entre la autonomía del individuo y la heteronomía jerárquica y competitiva proporcionada por el ambiente cultural. En otras palabras, ¿la libertad del juego literario es capaz de gestionar esa autonomía frente a las adversidades? Muchas gracias.